Luis de Peluco, así se conoce a Luis Fernández, quizás el vecino más conocido en Villayón y uno de los más queridos. A sus 81 años puede presumir de memoria envidiable y de ser el catequista en activo de mayor edad de la zona. A los 30 años le llegó esa oportunidad. Unos niños del pueblo se quedan sin catequista y se lo ofrecen a él. Digo, bueno, como supongo que sea una cosa temporal por este curso, que ya poco queda, pues sí. Asegura que nunca estuvo tentado a entrar en la iglesia, pero ya de niño tenía clara la importancia de acudir al catecismo. Y a un lugar donde se aprende. Sobre todo se aprende a vivir desde el respeto a los demás y a la vez que se cumple con un deber. Durante medio siglo ha formado a decenas de niños que han hecho la comunión, la confirmación e incluso se han casado en el pueblo. 50 años en los que los cambios han sido muy sustanciales. Cambió bastante. Cambió en los niños tanto como cambió la sociedad. Los niños son el fiel reflejo del ambiente que se vive en casa y en la sociedad. La despoblación de la zona rural ha mermado el número de feligreses. La gente se ha ido marchando y la juventud cada vez tiene menos apego a la institución. Pero Luis lo tiene muy claro. Que los críos pequeños son buenos, porque no se acercan a la iglesia como hace 50 años, no dejan de ser buenos. Otra cosa ya que no cumplan bien con su deber. A su edad, Luis de Peluco está deseando dejar de ser catequista, pero no encuentra relevo. Todos los años lo intenta durante las comuniones. Dice que los años pesan y que es hora de que otros se encarguen de esa formación. Aprovecho ese momento para pedir relevo. Y de momento nadie tomó esa tarea por su cuenta. Pero yo soy consciente de que, sea como sea, que a los 81 años tengo que ir pensando que me queda poco tiempo. Un tiempo que Luis quiere seguir disfrutando, sobre todo ayudando a los demás.